Y el senador no tiene ni idea de lo que está pasando, porque el senador está asesorado por los policías desconformes con lo que se ha hecho, que estaban conformes con la policía anterior, que tenían elementos que no funcionaban, eso sí que perdían por goleada, y no entiende lo que está pasando. Escuchábamos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando respondía la semana pasada aquí en Perspectiva a declaraciones formuladas a mediados de este mes por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou. El ex candidato presidencial blanco había dicho que Bonomi debía dejar el cargo porque estaba perdiendo por goleada contra la inseguridad. No es ese el único frente que Lacalle Pou tiene abierto con el gobierno. Cuando desde el Frente Amplio se rechazó la continuidad de Uruguay en las negociaciones del TISA y se cuestionó la declaración de servicios esenciales en la educación pública, el líder de todos aseguró que el presidente Tabaré Vázquez estaba en una situación de debilidad política. ¿Qué pasó? ¿Se terminó el periodo de gracia de este tercer gobierno del Frente Amplio? En fin, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Luis Lacalle Pou. Senador Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Yo decía, hace un par de semanas, y fue durante una visita a la Expo Prado, usted dijo, vendría muy bien al país un aire fresco, un cambio de mando. Yo creo que le vendría muy bien al país que Bonomi y Jorge Vázquez no estuvieran más en el Ministerio del Interior, y agregó, ellos han fracasado al frente del ministerio, y así como equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia, y el que pierde por goleada más. ¿Por qué hizo ese planteo ahora, en estas fechas, en este momento? No, se me preguntó al respecto, y yo contesté con la aclaración de que no estaba pidiendo la renuncia, porque por lo general trato de no pedir lo que sé que no va a suceder. Hemos visto que a raíz de muchos fracasos que ha tenido este gobierno con respecto a la inseguridad pública o la seguridad pública, están como abulonados a sus cargos, y en ese sentido no es un pedido de renuncia, sí una visión que estoy seguro que es compartido por una gran cantidad de uruguayos, de que hay un fracaso en lo que hace a las políticas de seguridad pública, por lo menos en los resultados, que es por donde se debe medir a los gobernantes, y que le vendría muy bien un refresque al país del binomio Bonomi Vázquez al frente del ministerio. No me extraña la reacción del ministro Bonomi, porque es una reacción ya que un patrón de muchos gobernantes que descalifican al emisor de un comentario, en este caso a mí. Me gustaría ir por partes en ese sentido. En aquellas declaraciones usted señaló que existiría un entramado de compromisos políticos que estaría atornillando a Bonomi y a Jorge Vázquez en sus cargos. Sin embargo, si uno hace memoria, se encuentra con que Tabaré Vázquez anunció durante la campaña electoral que Bonomi iba a seguir, bueno, triunfó después en las urnas. Entonces se puede sostener que hay una mayoría de la población que convalidó esa permanencia del equipo en el Ministerio de Interior. Yo no sería tan lineal en el razonamiento, porque en realidad deberíamos de atar de que hay conformidad con las políticas de seguridad pública, y en estos días han aparecido notorios índices de disconformidad muy fuerte con respecto a lo que siente la mayoría de los uruguayos. Aquello que en su momento se trató de decirnos que era una sensación térmica o que había una visión miope o parcial de este tema, la mayoría de los uruguayos se siente más inseguro, tiene más temor, muchos han cambiado sus costumbres diarias, y no me consta de que se pueda hacer tan lineal el razonamiento electoral con respecto a una política de seguridad. Pero lo cierto es que el anuncio de que iban a continuar Bonomi y Jorge Vázquez en el Ministerio del Interior no fue obstáculo para que Tabaré Vázquez ganara. No, por supuesto. No se trata de eso lo que estamos diciendo. No estamos mirando un proceso electoral, estamos mirando el comienzo de un gobierno. ¿Y cuál es ese entramado de compromisos políticos que para usted hay entonces? No me cabe la menor duda que hay repartición del poder desde el primer gobierno del Frente Amplio hasta ahora, y legítima, por supuesto, ¿no? Será conveniente o no, pero es legítima,
y hace que Eduardo Bonomi siga al frente del ministerio, y el hermano del presidente de la República que siga siendo su compañero en lo que hace la subsecretaría. Yo no tengo nada que decir de las personas, no me ocupo de hablar de las personas, porque me parece la primera forma de entrar mal a un debate, que es descalificar a quien emite un mensaje. Tratemos de manejarnos con argumentos. Ayer de noche justo estaba agarrando unos libros acá y me encontraba con El hombre mediocre de José Ingenieros, y muchas de las cosas que lamentablemente vemos en la descalificación trata de la mediocridad en la cual se pretende ingresar. Si discutimos argumentos, si discutimos resultados, me parece a mí que es el mejor camino, aunque no nos pongamos de acuerdo, pero descalificar no me parece lógico. Enseguida vamos a ir a la parte, digamos, en la que Bonomi descalifica a quien estaba pidiendo que... Como la escuché recién en la radio, por eso se me ocurrió opinar de este tema. Pero antes le propongo escuchar cómo Bonomi explica su permanencia en el cargo. Es el ministro del Interior que ha estado más tiempo en esa posición. ¿Y por qué todavía no se han dado los resultados esperados? ¿Por qué sigue desde el comienzo de la administración Mujica? Nosotros entendíamos que había unos hechos delictivos crecientes, una nueva forma de criminalidad que estaba influenciada por lo que pasaba en el exterior, y que nuestra policía no estaba para nada preparada para enfrentarlo, y lo que se venía, y que había que proceder a una transformación profunda de la policía que implicaba organización distinta, armamento, tecnología, vehículos, desplazamiento en el territorio, el despliegue de las comisarías, y se produjo todo, combate a la corrupción, se produjo todo un proceso largo que nos llevó prácticamente todo el primer gobierno. Y cuando usted me pregunta, cuando el presidente Tabaré Vázquez me confirma en el cargo, nosotros lo entendíamos como algo natural, porque había que seguir ese proceso, ya empezando a reclamar resultados, y no solo cambios internos que eran absolutamente imprescindibles, pero que se realizaban para obtener resultados, y ese es el proceso en que estamos ahora. ¿Qué dice usted, senador Lacalle Pou, a propósito de esa explicación? Primero que vamos rumbo al 11º año de gobierno del Frente Amplio. Uno no puede separar en quinquenios o en este año. Hay una continuidad en la política, entre otras cosas, porque Mujica Vázquez, se repite muchos de los personajes del elenco de gobierno, tienen mayoría absoluta en los últimos 3 periodos, y creo que el fracaso desde el principio. Yo me estaba acordando ayer, las primeras medidas en seguridad del Frente Amplio fueron la liberación injusta de presos, porque había una valoración objetiva de quienes merecían ser liberados o no, y la derogación del famoso decreto 690 que permitía solicitar la cédula en la vía pública. Desde ahí a la fecha, con distintos logros o fracasos, según de qué lado se mire, la política de seguridad del gobierno no ha sido buena. Tan es así que cuando vamos a los registros, porque a mí me parece que debemos de ir a los números objetivos, cuando vamos a los registros, ha ido en aumento todos los delitos, sobre todo los más violentos. Pero si vemos la cantidad de hurtos, le vemos la cantidad de rapiñas, si vemos la violencia con la cual se está actuando en la forma delictiva, si vemos la cantidad de delitos, y se nos trata de decir que en realidad es un tema mundial, es la primera forma de la irresponsabilidad, decir es un tema de la cultura, es un tema mundial, y por ende Uruguay está inmerso en eso. Sí, él da una explicación un poco más amplia, ¿no? A propósito de por qué no debería medirse en función de, por ejemplo, la evolución en la cantidad de rapiñas. Dice: el detonante de los problemas de inseguridad es la crisis social, que produce elementos graves que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con la pérdida de los valores del trabajo. Pero luego el país se recuperó. Y lo que está comprobado en el mundo es que la recuperación económica, recuperación de empleo, aumento de salario, disminución del desempleo, etcétera, no van acompañados con que aquellos que perdieron los hábitos de trabajo y crearon nuevas fidelidades, por ejemplo, nuevos compromisos con delincuentes y una subcultura marginal,
se recuperen al mismo tiempo. Él dice que es mucho más lento. Por el contrario, utilizan justamente que hay dinero en la calle, que hay comercio con mayor cantidad de dinero para tener más blancos para robar. Y lo otro que agrega es que hay un factor exterior. Que esta situación está influenciada por el exterior. Cuando hablan de economía, cuando hacen análisis de lo que pasa en el país, de coyuntura, se incluye a Brasil, a Argentina, a Chile, a Paraguay, Colombia. Bueno, ¿por qué cuando hablan de delitos no? Si lo que está pasando acá es influenciado por esos países también en lo delictivo. Bueno, primero es una forma de entregarse, ¿no? O sea, pasa en el mundo o va a pasar acá. Es una forma de entregarse, aparte de buscar siempre un factor exógeno a las responsabilidades personales, siempre. Segundo, no es así porque Uruguay tuvo otros registros. Dentro de América y dentro del mundo se parecía mucho más a los registros europeos en algunas tasas delictivas y no tanto a las de América. Obviamente estamos lejos de El Salvador, pero en lo que hace a Chile, Cuba, Argentina, tenemos tasas en algunos registros delictivos mucho mayores, y no se puede decir que es por falta de aparato policial, por ejemplo, porque alcanza con ver cuántos agentes hay por habitante, y estamos por encima de países como Colombia, por ejemplo, por poner, y no sé si no estamos arriba de México. Estamos con un presupuesto en seguridad importantísimo, que hay que reconocerlo. Se cuatriplicó el presupuesto. Los elementos de armamento policial, también lo mismo, los efectivos policiales. El salario policial ha tenido una mejora, o sea que las herramientas están. Bueno, ahí Bonomi lo que dice es, efectivamente, ha habido durante estos últimos años un aumento en el presupuesto, la policía está mejor pertrechada, hemos reorganizado, hemos combatido la corrupción, etcétera. Ahora sí... ¿Eso quién lo dice? Lo señala Bonomi. Porque como... es entre comillas de lo que dice Bonomi. Sí. Y entonces termina diciendo, ahora sí estamos en condiciones de ofrecer resultados, ahora sí se supone que va a venir la mejora, señala, porque hemos implementado los cambios que había que implementar. No es serio decir que hacen falta 11 años para recién ahora empezar a obtener resultados. Y me permito discrepar que se están obteniendo resultados. Me permito discrepar porque los índices parciales a mitad de año ya eran peores que el año pasado. No parece lógico ni serio una persona que hace más de 5 años que está en el ministerio, de un partido político que hace casi 11 años que está en el gobierno, si fuera otra persona diría que está tomando el pelo. No creo que un ministro de Estado le tome el pelo a la población, o no debería. Entonces hay que hacerse responsable, y como todos los dirigentes políticos, y sobre todo los del Poder Ejecutivo, son nombramientos que hace el presidente de la República, y en este caso con un sustento en mayorías parlamentarias, está bien. Me parece a mí que todos somos fusibles, y en este caso puntual, con las herramientas que hace bien en destacar el ministro del Interior, los resultados obtenidos son malos. La primera forma es decir, soy irresponsable, es el mundo. La segunda es denominar delitos por otro nombre, el famoso ajuste de cuentas, que parece que ahora no es un homicidio clase B, y echarle responsabilidades todo lo que sea exógeno a mi mandato. No me parece lógico decir que recién ahora se pueden lograr resultados. Y digo una cosa, Emiliano, lamentablemente ni siquiera es cierto, porque alcanza con ver los últimos episodios y los últimos elementos de juicio que tenemos en lo que hace a porcentajes, que estamos lejos de lo que se comprometió en campaña electoral por parte del presidente de la República, que es, por ejemplo, bajar las rapiñas en un 30%. Una última pregunta sobre esto, justamente, de los resultados. En el rubro rapiñas, él señala que en el último año lo que está viendo es un aumento, pero leve, mucho menor que en años anteriores, con lo cual está confiado en que se va a poder cumplir con el anuncio que se hizo en campaña electoral. Pero además señala que no creo, pero ojalá. Indica que ese es un ejemplo de lo dinámico que es el problema de la delincuencia, porque ahora son un poquito más de rapiñas, ha subido algo la cantidad de rapiñas, pero son por
mucho menor dinero. Los grandes robos han disminuido. Lo que está ocurriendo es una tendencia a que el delincuente robe en su propia zona, de residencia, y roba por 50 pesos, por 100 pesos, por 150 pesos, por ejemplo, para dosis de drogas, ¿no? ¿Y eso qué se supone que debe generar? ¿Más tranquilidad? No entiendo esa argumentación. O sea, esa argumentación es mucho más propia de un observatorio de quien debe encargarse de la seguridad pública. ¿Qué pasa justificando? No se puede seguir justificando cuando tuvimos más de 20.000 rapiñas en un entorno, y vayamos al entorno que históricamente ha sido utilizado, ahora resulta que tampoco sirve, es que se asignaba una determinación muy importante a el estado económico, social y cultural del país, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios el Uruguay mejoró en estos últimos años y el delito creció exponencialmente. O sea que trae por tierra aquel argumento en el cual se decía, bueno, víctimas de la pobreza, víctimas de la exclusión. Bueno, ¿es así o no? ¿Hay más exclusión o hay menos exclusión? Pongámonos de acuerdo. ¿Eso genera o no genera más delitos? Los números fríos hablan, Emiliano, que pasamos en el 2005 de 9.000 y pocas rapiñas a 20.000 rapiñas en el 2014. Y vamos más de 10.000 en el primer semestre de este año, 10.500 aproximadamente, dentro de las denunciadas, porque ahí hay otro fenómeno. Ahí hay otro fenómeno importante, que creo que es Latin Barómetro, no sé quién es que se dedica a estos temas, cuando habla de la cantidad de denuncias por delito. Se calcula que hay más de un 50% de delitos que no son denunciados. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque se descree o no se confía en que la denuncia de ese delito genere una respuesta efectiva y eficiente por parte de quien lo debe hacer, en este caso el Ministerio del Interior a través del brazo ejecutor, que es la policía. Vayamos ahora sí a lo que yo recordaba al comienzo mismo de la entrevista, lo que señalaba Bonomi sobre sus críticas. Bonomi dice que usted no tiene ni idea de lo que está pasando porque está asesorado por los policías desconformes con los cambios que se han hecho y que sí estaban conformes con la policía anterior, que eso sí perdían por goleada. No sé si sabe Bonomi quién me asesora, pero entre otras personas que me asesora en seguridad fue votado por unanimidad por el Parlamento 2 veces, que es Álvaro Garcé, Robert Parrado, Julio Viana, Eduardo Lombardi, podría decir nombres y nombres y nombres de nuestro equipo de asesores, Carlos Moreira. Es descalificar. A mí nunca se me ocurrió descalificar a Bonomi, y sobran argumentos, y no quiero ir al pasado ya lejano, de que no puede dirigir a la policía por razones obvias. No se me ocurre, porque no creo que sea así. Yo lo tengo que evaluar como ha sido como gobernante. O no se me ocurre decir que la seguridad en el fútbol está fuertemente influido por presencia de dirigentes políticos vinculados con el Frente Amplio. No se me ocurre, lo podría decir, pero no se me ocurre. Yo voy a los registros y a los números objetivos. Esto no se trata de decir que Bonomi es buena o mala persona, no me corresponde a mí. Lo que me corresponde decir es que la gestión de este ministerio, casi como todos los ministros del Interior del Frente Amplio, han sido malas. La de Bonomi es la que tiene los peores registros. ¿Y hay una propuesta alternativa? ¿Hay medidas que, en particular, algunas en concreto, que ustedes entienden deberían aplicar si no se están aplicando? Es increíble las cosas que han pasado, porque cuando se deroga el decreto 690, en el primer gobierno del Frente Amplio, el ministro era José Díaz, se lo tilda de inconstitucional, etcétera, etcétera, esa argumentación que siempre hemos escuchado de la época de la dictadura, etcétera, etcétera. En aquel momento el diputado Borsari, unos años después, presenta un proyecto de ley para darle justamente carácter legal y que no se había decreto, una herramienta a la policía para el tema de la detención y la averiguación, o llamémosle solicitar la cédula, la vía pública. El Frente Amplio se opone.
En este proyecto de presupuesto viene un artículo al respecto. O sea, herramientas hay, propuestas hay. ¿A quién le corresponde y quién tiene la responsabilidad última? El Frente Amplio. Las herramientas nuestras son presentar proyectos de ley, lo hemos hecho históricamente, controlar dentro de las posibilidades, Emiliano, porque es lógico que hay una mayoría absoluta que actúa en consecuencia en la defensa de los ministros, hablan muchas veces distintos, pero actúan todos juntos, y bueno, y a mí me parece, y por eso lo digo, reitero sin hablar de la persona, que le vendría bien al Ministerio del Interior un refresque, porque, como dije el otro día, perdió por goleada, y así como cuadro que gana no se cambia, cuadro que pierde, y en este caso por goleada, me parece una buena cosa sustituirlo. Estamos en perspectiva en entrevista con el doctor Luis Lacalle Pou, senador de la República, líder del sector Todos Hacia Adelante en el Partido Nacional. Senador Lacalle Pou, hablábamos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Me queda otra pregunta, pero ya en otro plano. ¿Cómo vio la actuación policial en el desalojo de los estudiantes que ocupaban el edificio donde tiene su sede el CODICEN? Yo no conozco bien el parte policial, he estado leyendo algunas noticias. Primero, nosotros no somos partidarios de las ocupaciones, ni de lugares públicos ni de lugares privados. Lo hemos dicho históricamente. No es la política que ha sostenido el Frente Amplio. Eso creo que de alguna manera deslegitima algunas acciones posteriores. Si uno predicó históricamente de alguna manera, después como que es muy complejo revertir esa situación. Y en este caso la policía está, el Ministerio del Interior a través de la policía está para asegurar que se haga de la mejor manera y sin abusos la desocupación de estos lugares. Me parece a mí, por lo que estuve leyendo, que hay dos instancias en la desocupación, que es la instancia de la desocupación propiamente dicha de los estudiantes y después donde intervienen otros elementos, algunos elementos radicales que claramente van a generar distorsión en cualquier tipo de clima. Y allí donde en un operativo, hay dos operativos que obviamente en uno parte es exitoso y la otra no, que la que ha generado mayores dudas, ¿verdad? Para usted, ¿hubo excesos en la Guardia Republicana en el accionar afuera del edificio? Reitero que tengo que leer el parte y ver si la agresión sufrida por la policía ameritaba la reacción de los mismos. Es muy complejo opinar sobre un procedimiento en el cual no tenemos el parte total. ¿Para usted se debió haber procedido al desalojo antes? Recordemos que el edificio estaba ocupado desde el viernes y este operativo del que estamos hablando se llevó a cabo en la noche del martes. Emiliano, hay marchas y contramarchas, porque si uno escucha al ministro del Interior o si escucha al CODICEN o si escucha, depende quién, hay como al propio Murro, hay como falta de coordinación y desentendidos y hay una versión que no se puede considerar oficial. Desconozco realmente si hubo negociación, si no hubo, quién la llevó adelante, si realmente estaban conectados los distintos agentes de gobierno, así que no puedo opinar al respecto. Yo no soy partidario de las ocupaciones, lo hemos dicho más de una vez. No comparto el doble criterio utilizado por el gobierno del Frente Amplio, que allí me parece que un decreto del 2010 del presidente Mujica, el cual específicamente habla de la desocupación de los lugares públicos y permite la ocupación de los lugares privados. Es una diferencia de visión jurídica y de criterios que tenemos. Pero entonces debió haberse procedido inmediatamente al desalojo del edificio donde está el CODICEN. Reitero que carezco de las herramientas de evaluación en lo que fue pasando y depende a quién escuche cada uno del gobierno el concepto. No somos partidarios de las ocupaciones, creo que hay que intentar por medios pacíficos de que se respete el derecho de todo el mundo, de algunos de protestar
y otros de ocupar sus lugares de trabajo. Hace pocas semanas el Plenario Nacional del Frente Amplio planteó que Uruguay debía abandonar las negociaciones por el TISA y el Poder Ejecutivo acogió de inmediato ese planteo. Fue en esos días que usted le ofreció al presidente Vázquez un acuerdo de gobernabilidad. Opinó que Vázquez estaba en una situación de debilidad política, que debía ejercer la autoridad. Concretamente, ¿en qué estaba pensando? Hay que ser firme con el gobierno y generoso con el país. Creo que es una marca histórica no solo del Partido Nacional, sino de la institucionalidad nacional de casi todos los partidos. No somos hijos del cuanto peor mejor. Quedan 4 años y algo de este gobierno y tenemos que tratar de que el Uruguay esté lo mejor posible. Desde nuestro punto de vista, siendo coherentes con lo que propusimos, coherentes con nuestro accionar y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance debido a nuestra participación en el Parlamento. La gobernabilidad llevada adelante con un plan. A veces es muy complejo colaborar con un plan cuando no hay un plan. O sea, cuando se dice por parte del presidente de la República, se dice por parte del canciller que se va a avanzar en la apertura de nuestro país al mundo, leemos nuestra agenda de gobierno, habla de esos temas, escuchamos al canciller, pensamos en muchas cosas parecidas, pero en el momento de actuar vemos un presidente hackeado, un presidente que no puede mandar por lo menos lo que predicó en campaña y lo que mandó decir a su canciller. Entonces es muy difícil tener un plan para apoyar cuando no existe y hay idas y vueltas. Y el presidente Vázquez en estos últimos tiempos ha tenido idas y vueltas en más de un elemento, lo que en mi punto de vista genera una situación vulnerable. Y cuando hay nubarrones en el horizonte, porque hay nubarrones en el horizonte, lo primero que hay que hacer es decir, hay nubarrones en el horizonte, no tapar el sol con un dedo, como lo hizo el propio presidente Vázquez y su ministro de Economía, Astori, en estos últimos tiempos. Primero decir, esto es lo que pasa. O tendrán que decir, nos equivocamos o no dijimos la verdad. Yo me quedo con que no dijeron la verdad voluntariamente. Y esta es la situación que se vive. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Pero para este tipo de gobernabilidad condicionada, por llamarle de alguna manera, que es de acuerdo a un plan, tiene que haber una firmeza en el timón que hoy no hay. Hoy no hay. Desconozco los resortes internos del Frente Amplio. No me corresponde a mí saber cuáles son los pesos relativos de cada uno. Lo que sí sé que es un presidente que en un momento de nubes en el horizonte tiene una enorme vulnerabilidad. Y yo soy gobernante de mi país. Soy oposición, pero tengo vocación de gobierno. Y me parece que lo más lógico es ser firme con el gobierno y generoso con el país. Y si el país de algún momento necesita del Partido Nacional, como estoy seguro de los demás partidos, en temas importantes, y si hay un plan, sería un egoísmo no llevarlo adelante. Pero, si entiendo bien, esa gobernabilidad en la que usted pensaba incluía, por ejemplo, que el gobierno pudiera seguir adelante en las negociaciones del TISA, contando para ello con el apoyo de sectores de la oposición. Y bueno, y algunos del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio. ¿Algo así? Reitero que no me corresponde evaluar si todos o algunos del Frente Amplio. Si hay una política del Poder Ejecutivo de apertura al mundo, que estamos determinados por nuestro tamaño, por nuestra situación y por la coyuntura económica mundial, tenemos que abrirnos al mundo. Bueno, ahí tiene que haber un respaldo, si lo dijimos en campaña electoral. Pero no seríamos unos mentirosos. Pero puede pensarse en un presidente de la República que deja de funcionar en sintonía con su partido. Si en este tema, por ejemplo, iba por el camino que usted propone, ¿qué otros problemas podían generársele luego en la relación con el oficialismo, que es el partido por el cual él fue electo? Desconozco, Emiliano, y seguramente en la cabeza del presidente de la República, no soy quien para interpretarlo, debe haber una evaluación de resultados y de daños que se pueden generar. Lo que es obvio es que es nocivo para el país no sentarse a negociar. No parece inteligente irse de la mesa antes de negociar.
y que la excusa posterior de un presidente de la República dice como no existe el TISA, no hay negociación, no parece muy serio. Y reitero, estamos ante momentos complicados, y en momentos complicados exigen direcciones y capitanes que estén fuertemente aferrados al timón, y eso yo no lo estoy viendo. Y sin perjuicio que me guste o no el Frente Amplio, que eso obviamente no me gusta, y a quien tratamos de vencer y no pudimos, sí me preocupa el futuro de nuestro país. Entonces, si hay una propuesta formal en algunos temas, y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo en campaña electoral, y apelando a la coherencia, que es una práctica de vida nuestra, no podemos negarlo. En lo que hace a las relaciones exteriores, hemos sido muy críticos de la dependencia que se ha generado con este Mercosur de amigos, que incluye a Venezuela, que con el paso del tiempo nos termina asfixiando comercialmente. Hay que ver la balanza comercial que tenemos con Argentina, hay que ver lo que son las pautas devaluatorias de Brasil, que sin decir agua va procede a este tipo de cosas. Nuestro segundo mercado externo más importante después de China. Los negocios muchas veces basados en políticas artificiales de otros países como Venezuela, que terminamos dependiendo nuestra exportación de algún producto básico a ese país de la buena o mala voluntad de un presidente como Chávez o como Maduro. Y allí tenemos una visión geopolítica de inserción internacional. Si compartimos la del gobierno, cosa que compartimos el inicio en el discurso, pero no la marcha atrás, no parece lógico negar el apoyo. Con el tema de la educación, por saltar un tema bien importante, ya este año está perdido en lo que hace a medidas importantes, ¿verdad? Bueno, hay una voluntad del Poder Ejecutivo, hay una voluntad del gobierno de mejorar el sistema educativo el año que viene. ¿Tenemos temas en común? Empecemos por ahora lo que va a pasar a partir de diciembre, la elección de horas. ¿Se pretende modificar la elección de horas? ¿Se pretende tener comunidades educativas estables? Si la respuesta es afirmativa, generoso con el país, firme con el gobierno. ¿Usted tiene diálogo, tiene contactos con el presidente Vázquez? No tengo, no. ¿No ha habido ningún tipo de encuentro o comunicación telefónica desde que empezó este periodo de gobierno? No ha habido. Nos hemos visto en temas oficiales, saludo cordial y respetuoso. Es el presidente de mi país. No me gusta, pero es el presidente de mi país. Y me parece que la institucionalidad es muy importante y la tenemos que proteger. Porque sabemos que... No, pero mi pregunta apuntaba a saber si estas ideas que usted ha manejado públicamente habían tenido alguna canalización formal. ¿No entiende necesario, por ejemplo, pedir una audiencia con el presidente de la República? No me niego, no me parece quizá que no haya sido oportuno hasta el momento. Lo que tiene que haber es una voluntad, como las herramientas. Si estuviéramos jugando al truco, el gobierno es mano, entre otras cosas es mano, y tiene el 2 y el 4. Si se pierde con el 2 y el 4, bueno, obviamente no se está jugando bien. Y en este sentido tiene un gobierno con un poder ejecutivo de un solo partido político, una coalición de partidos políticos, que es el Frente Amplio, y tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores donde tiene la mayoría absoluta. Si se requiere el concurso del Partido Nacional, no estoy ahora autorizado para hablar en nombre de todos los compañeros, pero no me cabe la menor duda que la historia y seguramente el futuro de nuestro país se encamine a dar una mano en temas puntuales. A mí me parece que las reuniones de gobernantes con lindas fotos a la salida, apretón de manos y sonrisas que después no generan resultado, son enormemente frustrantes. O sea que si en algún momento se requieren las ideas, los técnicos, el compromiso, los votos en temas que estamos de acuerdo, si no lo hacemos no nos lo perdonaría nuestra propia gente. Pero con un plan, por eso el concepto de gobernabilidad condicionada, no solo para decir está todo bien, hagamos que las cosas estén bien. Senador Luis Lacalle Pou, le agradezco sus respuestas esta mañana y su participación en Perspectiva. A la orden como siempre. Chau, chau.